pasión de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura: anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no han demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que mediante la propia sabiduría el mundo no reconoció mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, pues es escándalo para los paganos. Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. El amor del Señor llena la tierra. Amor del Señor llena la tierra. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. El ser del Señor llena la tierra. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Amor del Señor llena la tierra. Frustra al Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Amor del Señor llena la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a aquellas 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron: no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras.
Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Sentados, hermanos. Estas lecturas con las cuales a lo largo de este tiempo el Señor nos va iluminando tendrán que servirnos para poder entender que es el tiempo para buscar a Dios, ¿no? Que el hombre a veces se preguntará: ¿cuándo es el tiempo para buscar a Dios? ¿Cuándo será el tiempo entonces para hacer resplandecer esa acción del Espíritu Santo que por nuestro bautismo se nos ha otorgado y nos ha hecho pertenecientes a Dios? ¿Cuándo realmente reconoceremos que por nuestra confirmación somos soldados de Dios, ¿no? Y que somos llamados a poder defender la fe, ¿no? Para poder proclamar la alegría del Evangelio, para poder defender la fe, para poder entonces manifestarnos como verdaderos hijos de Dios. Pues es ahora que tenemos la oportunidad de buscarle, ¿no? Mis hermanos, que ante las diferentes etapas ante las cuales la vida va aconteciendo, pues tendremos que reconocer, somos llamados a dar testimonio de nuestra pertenencia a Cristo resucitado. Y que los demás nos dirán que estamos locos, pues sí, estamos locos, ¿no? Y Pablo, en la primera lectura de la carta a los Corintios, pues nos hará mención que el poder hacer un esfuerzo para manifestarme como un verdadero bautizado, ¿no? Como un verdadero cristiano, siguiendo las huellas fielmente de mi Señor Jesucristo, pues sí, me llevará entonces a vivir de una manera en la cual pues puede ser que entre en conflicto con aquellos con los cuales coincido en mi caminar por esta vida. Y aquellos me dirán que estoy loco. Es realidad ante la cual entonces somos llamados a dar testimonio de la fe. Pero pues porque nosotros tenemos bien puesta nuestra mirada hacia dónde queremos llegar, porque ayer hablábamos, ¿no? De entender que tenemos que prepararnos para el último viaje, ¿no? Para poder encontrarnos con el Dios que da la vida, que a través de nuestro Señor Jesucristo nos muestra el camino de la verdadera salvación, ¿no? El poder participar de la vida del cielo. Tendremos entonces que estar en una vela constante, ¿no? Preparados para cuando pues el Señor disponga de nuestras vidas, pues vayamos con alegría para poder encontrarnos con Él y ser partícipes de la vida verdadera, de la vida en plenitud. Ahora entonces, ¿quién no lo puede entender, no? ¿Quién no puede entender que el acercarse a Dios es para poderse preparar a una buena muerte? Y Dios lo otorga. Es decir, por eso se habla entonces que es locura, ¿no? Ese será escándalo entonces para aquellos que no conocen a Dios, será locura entonces para aquellos que viven totalmente apartados de poder encontrarse con nuestro Señor Jesucristo, y que no pueden entender entonces el por qué las cosas se van enfrentando de diferente manera ante los acontecimientos ordinarios, ¿eh? Y no estamos hablando solo de las cosas buenas, sino que tendremos que reconocer, somos llamados a dar testimonio de fortaleza en los momentos de mucha dificultad, ¿no? Y aquel con el cual entonces me encuentro y dirá: ay, pues si tiene tantos problemas, ¿no? Si ha perdido a su ser querido, si ante estas situaciones entonces vive totalmente pareciera entonces que tendría que venir desesperado y angustiado, pues nos da testimonio de fortaleza, pues porque nos hemos acercado a encontrarnos con el Dios que da la vida, ¿no? Porque la locura de Dios, nos dice Pablo, es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Y cuando participamos de esa sabiduría que Dios nos otorga, pues vamos a entender las realidades que la vida en sí nos llevará a enfrentar, ¿no? Y porque tenemos confianza en Dios y porque necesitamos dar testimonio de una verdadera fe, pues el Señor tendrá que otorgarnos sus divinos dones que nos darán fortaleza y nos harán entonces caminar con seguridad, con dolor, ¿no? Porque sensibles somos ante esa realidad que nos aqueja y que por ocasiones nos causa
esa situación de sufrimiento y dolor. No quedamos exentos, ¿no? Por nuestra condición humana vamos a tener que enfrentarlo. Mas por la fuerza de Dios seguimos adelante, caminamos con seguridad. Es decir, que aquellos con los cuales pudiera ser en nuestro caminar vamos coincidiendo cuando no han querido tener un encuentro personal con Cristo, no van a poder entenderlo. ¿Por qué vivir las cosas de esa manera, no? Y que yo recuerdo el día en que mi papá emprendió el camino para ir a la casa del Padre. Y mi papá pues era un hombre que le gustaba mucho la fiesta, la bohemia, ¿no? Le gustaba mucho cantar. Y ahí estábamos en los velatorios del Panteón, acompañándolo ya en su última noche, ¿no? Y por ahí llegaron entonces algunos amigos míos que también les gusta mucho la bohemia. Y pues se convirtió entonces una velada entonces no de cantos religiosos, sino cantos entonces de boleros y veía en mi entorno, ¿no? La gente se preguntaría, ¿y por qué? Es decir, pareciera entonces que eso están haciendo fiesta porque ya se fue el Señor, ¿no? Es decir, ¿no? Pues porque dentro del sufrimiento y el dolor también hay esperanza. Y cuando se camina con esperanza se dice, bueno, este cuerpo débil que ya estaba muy enfermo, ¿no? Hoy ha llegado a la libertad. Hoy se liberó entonces aquel cuerpo que ya tenía demasiado cáncer, ¿no? Que ya le limitaba en su lecho de muerte, ¿no? Ahí observarlo con mucha paz, es decir, pero entender que ya era el tiempo en el cual tendría que emprender el camino para ser libre. Qué difícil es el entenderlo, ¿no? Qué difícil es dar ese paso hacia entender que ha llegado el momento en el cual tengo que decirle adiós a mi ser querido, pero con la alegría de que el Señor tendrá que recibirle y hacerle partícipe de una vida plena, donde ya ese cuerpo que le dolía, ese cuerpo que le desgastaba, ese cuerpo entonces que le estaba causando dificultad, se quedó. Y llegó el momento en el cual entonces caminó en libertad, ¿no? Lo podía yo concebir a mi padre entonces ya gozando entonces de una vida totalmente nueva. Por eso lo da la sabiduría de Dios. Para los demás, ¿qué será? Escándalo, locura. Decir, ¿por qué a veces nos aferramos tanto a las cosas de la temporalidad? Que qué difícil es desprendernos de las cosas materiales, ¿no? De los apegos personales. Y por eso en un momento determinado el hombre se va a sumergir en el sufrimiento, en el dolor, en la angustia y en la desesperación, porque le falta la fuerza de Dios. Y sumergidos en el amor de Dios, entonces participaremos de esa fuerza, ¿no? Para poder seguir adelante. Dice, por su parte los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Dice, cuando alcanzamos a comprender esta profundidad de lo que nos está diciendo Pablo, que nos comparte la carta a los Corintios, decir, sí, pues yo necesito de la fuerza y de la sabiduría de Dios. Porque a través de Él todo tendrá solución. Camino entonces con esa firme certeza de que bajo su amparo participaré de los bienes que tanto necesito. Pero es el tiempo para buscar a Dios, para poder fortalecer nuestra vida en Él. Es hoy, aunque no tenga preocupaciones, aunque no tenga necesidad, aunque apariencia no tenga enfermedad, aunque pareciera entonces que la vida va transcurriendo de una manera en la cual entonces no tengo grandes cosas por las cuales entonces estar aquejado, ¿no? Y en ese sufrimiento y en esa desesperación, pues hoy es el tiempo, ¿no? Porque llegará el momento en el cual las cosas cambiarán, ¿no? Mis circunstancias van a ser de diferente manera el día de mañana. ¿Y qué enfrentaré el día de mañana? No lo sé. Tan solo necesito caminar fortaleciéndome en la presencia de mi Señor Jesucristo, llenándome de su fuerza y abriendo mi entendimiento para llenarme de su sabiduría, sabiduría de Dios, porque así entonces cuando tengan que venir las cosas, pues las voy a poder sobrellevar, porque la vida no es fácil,
Pero ¿de qué manera me preparo para esos acontecimientos, no? Y nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Mateo: el reino de los cielos es semejante a aquellas 10 jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño y a todos se quedaron durmiendo. Es decir, hermanos, caminamos hacia ese encuentro con nuestro Padre Dios. Y puede ser entonces que a veces no somos previsores, porque nos está faltando mucho la oración, ¿no? Porque pues poco nos acercamos al encuentro con Dios a través de los sacramentos, ¿no? Porque poco buscamos esa sabiduría que Dios nos da a través de la Sagrada Escritura. Por eso es que cuando llegan los momentos de dificultad, decir, no sabemos ni para dónde, como consecuencia de qué, pues decir, se nos acabó la luz, ¿no? Porque llegan los momentos de oscuridad, ¿no? En apariencia, decir que cuando las cosas se van aconteciendo de una manera en la cual no hay tanta preocupación, pues es como si lleváramos la lámpara encendida, ¿no? Pero cuando llegan los momentos difíciles es cuando ya mi lamparita se le está acabando el aceite, y decir, ¿y de qué manera entonces haré seguir que esa luz siga resplandeciendo? Porque hay cosas que le corresponden a Dios, pero también hay cosas que le corresponden a cada persona, ¿no? A mí me corresponde buscar a Dios porque pues, Dios ya me manifestó su amor. Cierto estoy de que Dios me ama incondicionalmente, ¿no? Ahora yo tengo que ir a esa fuente inagotable de amor y de bendición, o sea, ahora me corresponde a mí buscar a Dios para poder fortalecerme, ¿no? Para poder participar de su fuerza y de su sabiduría. Porque con esos elementos voy a sobrellevar el acontecer de la vida cotidiana. Es decir, pero pues vamos a ir caminando de una manera en la cual somos tan descuidados, entonces ¿qué? Se nos olvida el valor tan importante que tienen que tener los medios de crecimiento espiritual para la vida del cristiano, ¿no? Porque es su sustento, ¿no? Los medios de crecimiento espiritual para el cristiano, oración, vida sacramental y encuentro con la palabra, pues es aquello que le dará la oportunidad entonces de poder enfrentar ese acontecer de la vida cotidiana en esa realidad que nos presente. A veces será con rosas y a veces será con espinas. Dice, pero prepararme, ¿no? Y vuelve nuestro Señor Jesucristo a hacernos la exhortación. Necesitamos prepararnos. Es decir, es algo que necesitamos hacer cotidianamente, ¿no? Tendremos que ser constantes en el encuentro con nuestro Padre Dios. Para poder entonces participar de aquellos elementos a través de los cuales Dios nos dará la oportunidad de edificar nuestra vida sobre la paz y la felicidad verdadera. Y ya nos los ha anunciado, es decir, que el Señor nos dice muy claramente que tenemos, cada uno de nosotros tiene que aprender a cargar su cruz, ¿no? Y cuando miramos a nuestro Señor Jesucristo cargando la cruz, ¿qué observamos? Cargar la cruz, ¿no? Que cargar la cruz hacia el Calvario, ¿qué significado tiene para nosotros? ¿Le iban echando flores? ¿Le iban dando saludos? No, decir cargar la cruz es entonces el entender que habrá realidades y circunstancias y acontecimientos que sí serán muy pesados, ¿eh? Bueno, hermanos, decimos porque eso tendrá que acontecer en nuestro caminar por esta vida. Pero cuando la luz de Cristo resplandece en el interior de cada uno de nosotros, decimos vamos a vencer esa oscuridad, ¿no? No solo por lo que sabemos o por lo que tenemos, sino lo vamos a vencer por la fuerza de Cristo. Por la fuerza de Cristo, entonces me enfrentaré a esa realidad que se me hace tan pesada. Pero Dios tendrá que hacer resplandecer su poder y su favor será algo de lo cual yo participe claramente en mi caminar por esta vida. Entonces yo les invito, hermanos, a que entendamos hoy, iluminados por el Evangelio, a que necesitamos ser provisores. Tenemos que ser provisores.
Entonces, y llenarnos cada vez más de Dios. Llenarme cada vez más de Dios, ¿no? Porque si a Dios tengo, lo tengo todo lo demás tendrá que llegar por añadidura. Pero ¿por qué me siento camino frustrado, desesperado, angustiado, ¿no? Porque entonces hay cosas que me causan tanto miedo, desesperación y angustia. Pues tendré que entender porque puede ser que en mi descuido no me he llenado de Dios. Y como no me he llenado de Dios, como dificultad, entonces ¿qué vendrá? Qué difícil, ¿eh? Qué difícil entonces cuando somos tan descuidados. Porque entonces todo lo que me digan y en el reconocer que por mi condición humana me sobrepasa, ¿no? Y me siento tan limitado, pues no habrá fuerza entonces que me impulse a continuar el camino, pues porque me falta llenarme de Dios. Si tengo la fuerza de Dios, es decir, a la batalla, ¿no? Y ya sé que no voy solo, es decir, que yo pongo delante a mi Señor Jesucristo, es el primero que va delante de mí, ¿no? Porque me revisto de su presencia. Es decir, de qué manera nos esforzamos para poder estar en un encuentro constante con Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, renunciemos a nuestro descuido. ¿Sí? Pero dirán, ¿y por qué somos descuidados? Pues porque no hemos sido constantes en la oración, ¿no? Nos invaden tanto el activismo de la casa y de los trabajos, de las tareas y responsabilidades que puede ser, como aquellas, ¿no? Estas mujeres que se quedaron dormidas, ¿no? No vaya a pasar lo mismo. Si por nuestro descuido entonces nos olvidamos que diariamente tendríamos entonces que dar el tiempo para llenarme de Dios, ¿no? Así como necesito dormir, así como necesito comer, necesito darme cuenta de la necesidad que tengo de Dios diariamente, ¿no? No hay de vez en cuando, y no entonces como saludo de compadre, ¿no? Como si nos viéramos por la calle y nos dijeran buenos días, buenas tardes, buenas noches, que es que si hago oración, ¿y qué haces? Padre nuestro, Ave María y un Gloria. Ah, mira qué bonito te hizo tu mamá. ¿Por qué? Pues porque no has dado el tiempo entonces para llenarte de Dios, ¿no? Y quieres entender los acontecimientos de la vida, pero para poder participar de esa sabiduría que viene de lo alto, o tienes la Biblia en tus manos para poder contemplarla, meditarla, o no entenderás, ¿no? Y siempre te estarás quejando absolutamente de todo. No entenderás entonces que a Dios hay que darle gracias tanto por lo bueno como por lo malo. No porque Él lo quiera, ¿no? Sino hay circunstancias de las cuales tan solo tendré que ponerme en su presencia para que Él haga resplandecer su favor y dar testimonio de las maravillas que el Señor realiza. Pero la sabiduría de Dios me ayuda a comprender estas situaciones y ya no estarme quejando, ¿no? Es decir, que decimos, a Dios tendremos que venirle para adorarle y para alabarle. Y por ahí en una ocasión decía Martín Valverde, ¿no? Pero para a lo mejor, en lugar de alabanzas, el cristiano busca a Dios para quejabanzas, ¿no? Porque de todo se va a quejar. Pero a veces tenemos que entender que es por nuestro descuido, que no tenemos la fuerza necesaria para poder caminar con seguridad, ¿no? Somos tan descuidados en el ámbito espiritual que como consecuencia, pues ahí estaremos gritando, ¿no? Señor, Señor, ábrenos, ¿no? Señor, Señor, ábrenos. Es decir, ha tenido toda la vida para buscarme, para fortalecerse en mi presencia, ¿no? Para nutrirse en mi amor. Aquí, hermanos, cuando ya, para la unción de los enfermos, ¿no? Toda una vida de desorden, toda una vida de renegando de Dios, toda una vida entonces en donde no quiso entonces entender que necesitaba prepararse para el último viaje. Y ahí vendrán los familiares corriendo ya cuando perdió el uso de razón. Es que vaya ahí, y ya ¿qué puedo hacer? Si cuando tuvo vida no le buscó, si puedo ir y hacer una oración. Pero pues se descuidó, ¿no? Se descuidó y se quedó dormido. Puede ser entonces que ya no despertó. Se le acabó el tiempo para poder fortalecer su vida en Dios, ¿no? Porque tenemos esta vida para llenarnos de Él.
ahí con el difunto, ¿no? También, es decir, en toda su vida, solo a lo mejor en alguna ocasión ahí por descuido llegó a misa y no, y a lo mejor hasta llegó tarde, nada más porque eran unos 15 años y había que ser presente, o porque fue padrino. Pero a fuerzas quieren la celebración de cuerpo presente, ¿no? Es decir, pues este hombre, sí, la oración es escuchada por nuestro Padre Dios, ¿no? Pero ¿cuándo es el tiempo para poder fortalecernos en Él, ¿no? ¿Cuándo es cuando el cristiano aprovechará los medios que Dios le pone para poder participar de la vida eterna? ¿Cuándo? Cuando tiene pleno uso de razón, cuando tiene vida, ¿no? Porque cuando ya se murió, sí le vamos a ayudar, ¿no? Porque la oración por siempre será escuchada por nuestro Padre Dios, ¿no? Hay cuidado del Padre, entonces si es miércoles y no está trabajando, porque dirán, para eso está. Es decir, si yo estuve todo el tiempo para recibirte a la confesión y para poder ayudarte con reconciliarte con Dios, pero no quisiste. Entonces, hermanos, pues hay muchas cosas en las cuales puede ser, nos vamos descuidando, ¿no? Velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Entonces, a prepararnos. Hoy que tenemos vida, no lo dejemos para el último suspiro. Hoy que tenemos vida es el tiempo para buscar a Dios, porque Él es fuerza. No se les olvide hoy esta frase tan importante de la primera lectura. Dios es fuerza y sabiduría. ¿Por qué necesito fuerza? Porque soy tan limitado, entonces que me voy a enfrentar a cosas que me sobrepasan, ¿no? En mi limitación, ni todo lo sé, ni todo lo puedo. Pero la fuerza de Dios, sí lo puede todo. La fuerza de Dios, ¿eh? ¿Y sabiduría por qué? Para entender entonces la realidad a la cual me enfrento, necesito darme cuenta de esa realidad a la cual no voy a escapar y aceptarla, ¿no? Si ya tengo las patas chuecas, decir, pues ya la acepto, ya para qué sufro, ¿no? Mejor me acerco a Dios para pedirle fuerza y me ayude a caminar. A veces estamos en esa lucha, ¿no? Porque nos falta la sabiduría de Dios, ¿no? Para poder entender la realidad que vivo. Sabiduría para poder comprender los acontecimientos de la vida ordinaria, ¿no? Y aceptarlos, ya no luchar entonces con lo que yo no puedo cambiar. Buscar a Dios porque Él es la fuerza a través de lo cual, de la manera en la cual lo voy a enfrentar, ¿no? Con la fuerza de Dios. Vean entonces cómo la vida empieza a ser diferente cuando realmente nos ponemos ese chip, ¿no? Cuando esa sabiduría de Dios nos ilumina, decimos, bueno, pues vamos a la batalla, ¿no? Y entraremos en esa realidad en la cual nos toca vivir. ¿Y para qué luchamos? Sí, hay circunstancias y acontecimientos y realidades que, por más que me enojen, no van a cambiar, porque a veces no está en mí el cambio, sino en aquel con el cual voy conviviendo. ¿Qué necesito? Si yo no puedo cambiar esa realidad a la cual me enfrento, necesito fuerza para seguir adelante. ¿Y sabiduría? Para poder entenderlo y no anclarme entonces en una situación en la cual caminaré siempre en la desesperanza. Y por ahí me dirían, Padre Dios le ama porque ya se está haciendo tarde. Pónganse de pie. Suba nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a todos los hombres. Digamos con fe, te rogamos, Señor.